El agarre mortal en las garras de la desconfianza. Las almas de la gente común y de los altos dignatorios de la Iglesia, envenenadas por el pernicioso veneno de la desconfianza, se manifestaron plenamente hace ya 2000 años durante el interrogatorio del Consejo General Judío después de la traición de Judas. A Cristo se le preguntó directamente si era el Hijo de Dios. Sin embargo, la pregunta no era sincera porque los interrogadores, en su biliosa incredulidad, estaban convencidos de lo contrario. Por lo tanto, después de la respuesta positiva de Cristo, se enojaron y lo condenaron a muerte. Para los líderes de la iglesia de esa época, la verdad era solo lo que ellos mismos consideraban la verdad en sus corazones. Y debido a que la verdad real no coincidía con la verdad interna de sus propios egos, condenaron a muerte a su mensajero. Y hay, de manera similar, infectado con el veneno de la incredulidad, el pueblo judío que pidió la crucificación del Señor también fracasó. En el momento decisivo, eligió la liberación del pícaro y no la liberación del Hijo de Dios. Y los representantes del pueblo, imbuidos de perniciosa desconfianza, incluso en la cruz pidieron a Cristo que descendiera de él y así mostrará a todos que Él es realmente el Hijo del Altísimo. Estos desgraciados olvidaron los milagros que el Señor estaba obrando entre ellos. Se olvidaron del inmenso poder de su palabra que Él les predicó. Este poder se irradia claramente aún hoy en las palabras de los evangelios. Pero nada de eso fue suficiente. El pueblo, en su crónica incredulidad, exigió que se bajara de la cruz. Y si eso sucediera, su persistente desconfianza exigiría cada vez más. Nunca terminaría y la desconfianza seguiría carcomiendo a la gente, porque su opuesto, es decir, la confianza, nunca surge sobre la base de innumerables evidencias, sino sobre la base de la propia independiente y aumentada movilidad espiritual. La confianza solo puede desarrollarse sobre la base del propio examen de las cosas a través de la experiencia emocional y no mediante el cálculo, la duda y la razón calculadora. Basado en tal actitud y tal investigación, ninguno de los judíos necesitaría otra evidencia de quién es realmente Cristo con su palabra y sus milagros. Pero quien no reconociera esto mediante una suficiente movilidad de su propio espíritu, ninguna otra evidencia podría convencerlo de su crónica desconfianza. La incredulidad es el peor fruto de la falsa voluntad y los falsos caminos de la humanidad materialista y racional. La incredulidad es el futuro pernicioso de la pereza espiritual que colocaba la movilidad de la razón por encima de la movilidad del espíritu en su experiencia emocional. La perversa monstruosidad de la incredulidad humana es responsable de la muerte del Hijo de Dios, Jesucristo, y sus tentáculos han crecido cada vez más a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Hoy en día, la desconfianza está profundamente arraigada donde quiera que miremos. En los estados, en las iglesias, en las empresas y en las familias, incluso cuando solo hay dos personas juntas.
Y en tan lamentable estado de la sociedad y del mundo, se cumplió la gran promesa de Dios de la venida del Espíritu de la verdad, que debía conducir a la humanidad a la verdad plena, como lo prometió el Padre Celestial por la boca de su Hijo Jesucristo. Es la última gran gracia del Creador de poner la verdad en manos de las personas durante la purificación en curso. Dar a las personas la verdad sobre la vida y su significado. La verdad sobre la muerte y lo que viene después de ella. La verdad sobre la vida y enseñanza del Señor Jesucristo. La verdad sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La verdad sobre el sufrimiento, el destino y la perfecta justicia del Altísimo. Todo esto y mucho más está contenido en la palabra de Dios, en el mensaje del Grial, traído por el Espíritu de la verdad, proclamado por Cristo. Pero nuevamente, como en los tiempos de Cristo, los espiritualmente perezosos preguntan: ¿cómo puede el autor del mensaje del Grial probar que él es realmente el Espíritu de la verdad proclamado por el Señor Jesús? Pobre gente, contagiada de una desconfianza morbosa. La única evidencia que obtienen esta vez es la palabra misma. Porque esta palabra de vida, esta palabra viva, fue dada deliberadamente a los hombres de tal manera que les exigía la vida del Espíritu y la movilidad del Espíritu. Quien la tiene es capaz de reconocer el inmenso valor de esta palabra. Se convertirá para él en una fuente inagotable de conocimiento espiritual y esa persona ya no necesitaría pedir ninguna otra evidencia porque la encontrará en la palabra misma. Pero quien se acerca desde el principio a la palabra viva con una desconfianza latente, que no es capaz de buscar en ella con el verdadero impulso de su espíritu, sino solo con el impulso de su razón, no encontrará nada en ella. Antes de eso, la palabra permanecerá para siempre velada en su verdadero significado. Así como la gente alguna vez exigió más y más evidencia del Señor Jesús, en lugar de profundizar en su palabra y encontrar en ella la prueba más convincente de dónde vino a la tierra, así el mensaje del Grial en sí representa la prueba más convincente de su origen. Poder reconocer esto es una parte importante de la gran purificación, porque quien es incapaz de reconocer lo que proviene de la luz demuestra que la luz le es ajena, que está distante de ella y que ella le es indiferente. A la mayoría de las personas se les impide conocer la palabra traída de la luz para nuestra salvación, porque la vieja y familiar pereza espiritual y la resultante incredulidad que envenena sus almas. Una desconfianza que no les permite examinar con seriedad, independencia, sin perjuicio y con una apertura de espíritu infantil y confiada, lo que trae la palabra del mensaje del Grial. En la purificación venidera, el golpe de la luz del Señor también golpeará a los monstruos de la incredulidad, pero ese monstruo, en su agonía mortal, clavará sus caras aún más profundamente en las almas de millones de personas que han caído en la incredulidad, para que en su caída en las tinieblas los arrastrará consigo mismo.
Liberarse de esta cara mortal será extremadamente difícil y requiere una tremenda lucha interior para salvarse espiritualmente. Una lucha que lamentablemente muchas personas no podrán librar por sí mismas y dentro de sí mismas. Por lo tanto, no hay necesidad de esperar y dejar que las cosas lleguen a este punto en vuestra indiferencia y tibieza espiritual. Quizás debamos levantarnos ahora, deshacernos de la desconfianza y con la mente y el corazón abierto comenzar a examinar seriamente e independientemente lo que trae la palabra del mensaje. Entremos y despertemos espiritualmente. Desahogámonos de la incredulidad y exploremos con confianza. No nos juzgamos a nosotros mismos por no encontrar en nosotros la voluntad de examinar lo que la luz ha traído en nuestra ayuda. No nos aislemos de la luz de tal manera que al final, desprotegidos y abandonados por la luz, no seamos arrastrados por las tinieblas que se precipitan hacia la destrucción. Porque ninguna palabra humana, ninguna sabiduría humana, ningún texto espiritual humano o cualquier otra cosa puede reemplazar el contacto directo de la personalidad de una persona con la palabra viva de la verdad, que la conducirá por el camino directo hacia la luz.